Voy a comentarte mis recomendaciones sobre unidades de almacenamiento, memoria RAM, tarjetas de video y nada, pasemos a ello. Me gustaría comenzar con las unidades de almacenamiento porque me parece que es una de las características que más nos ayuda a trabajar fluidamente. Y voy a comenzar comentándote que hay dos tipos de unidades de almacenamiento. Están las unidades de mecánicas, que son los discos duros, y están las unidades de almacenamiento de estado sólido, que son los SSD. Las unidades mecánicas son las más lentas y suelen ser también las más económicas. Las SSD son las más rápidas, son las actuales y funcionan muy bien. Los SSD funcionan con dos conexiones, la SATA, que es la misma que utilizan también los discos duros, y también tienen la conexión PCI Express, que es la mejor conexión que existe actualmente. Hablando de los discos duros, que es la tecnología antigua que te comentaba antes, que son estos discos mecánicos, vienen con diferentes velocidades de giro de ese disco interno. Hay velocidades de 5400, 7200 y hay algunos números un poco diferentes, un poco extraños, porque lo común es 5400 y 7200. Te digo antemano que los discos de 5400 son discos muy lentos y esto solamente los recomiendo para hacer backups. Igual los discos de 7200, aunque sí ya puedes empezar a trabajar con el DAO y tener algo de información ahí, realmente yo no te los recomendaría. Siguen siendo unidades de almacenamiento que sirven para hacer backups, pero que de uso más recurrente, ¿no? Que a lo mejor necesites sacar alguna información y utilizar al momento, por ejemplo como algunos samples o algo así, pues puede funcionar. Directamente voy a ir a la recomendación que me parece a mí que es la más top de todas las recomendaciones. La mayoría de los portátiles actualmente están viniendo con doble conexión de discos duros. Una de esas conexiones es la conexión PCI, que solamente va a funcionar con discos SSD. Y la segunda conexión, que es la conexión SATA, que es la que comparten algunos SSD y los discos duros mecánicos de lo que te estaba hablando. Para mí la configuración top es utilizar dos discos y con ambas conexiones, el de la conexión PCI Express y el de la conexión SATA. El de la conexión PCI Express, donde vamos a hacer la instalación de nuestro sistema operativo, nuestros programas, y esto le va a dar muchísima fluidez al momento de abrir, cerrar programas, cargar plugins, cerrar plugins. Esto va a dar muchísima fluidez. El segundo disco duro básicamente lo vamos a estar utilizando para grabar en él y reproducir audio de él, lo que quiere decir que si vas a hacer instalaciones de VSTI, de instrumentos virtuales que son de samples, van a ir instalados en este segundo disco duro. Y esto es de un ejemplo bastante sencillo que también nos va a servir para entender un poco sobre la memoria RAM de lo que vamos a hablar a continuación. Es que si tienes dos discos duros, pues la información va a tener dos puertas de entrada y de salida. Ahora velo de esta manera, el sistema operativo para mantenerse activo está en constante comunicación con su disco donde está instalado para estar comunicándose con él, o sea, obteniendo información, sacando información, y es simplemente para mantenerse activo, pero ese disco siempre va a estar ocupado, independientemente de que sea para informaciones de muy pocos datos. Ahora, si tenemos un segundo disco duro, nosotros podemos hacer que nuestro DAO, hacemos que nuestro proyecto quede guardado en ese segundo disco duro y la información va a tener una puerta de entrada y de salida o unos carriles de comunicación que van a estar libres solo para grabar audio y para reproducir audio. Así que esta sería la mejor configuración. Si tu presupuesto es un poco ajustado y el ordenador portátil que compras viene con una unidad de almacenamiento que es un disco mecánico, pues puede funcionar bastante bien al principio, pero siempre con la meta de cambiar esto y mejorarlo. Igual, este disco mecánico lo puedes sacar sustituyéndolo por el SSD nuevo y lo puedes utilizar como una unidad de almacenamiento externa para backups. Y sencillamente necesitas un aparatico como este, que es de los más económicos que hay, y ya tienes tu conexión SATA y lo conectas por USB. Entonces cada vez que termines un proyecto lo almacenas en tu backup y ya tienes tu tercer disco que te va a ser muy útil siempre tener un backup. Cambiando un poco a las memorias RAM, voy a empezar con el mito más común. Entre más memoria RAM tenga, más rápido va a ser mi sistema. Y realmente esto no funciona así. La razón del por qué se crea este mito es sencillo, porque Windows tiene una función que se llama memoria virtual. Y la memoria virtual era utilizar el disco duro, y en aquel momento eran discos mecánicos lo que existía cuando sale esta tecnología. Y era que cuando estabas llegando al tope de memoria RAM o al tope de la memoria, de la capacidad que tenías, el sistema operativo lo que estaba haciendo era empezar a almacenar información, un poco más secundaria en el uso, pero empezaba a utilizar el disco duro como memoria RAM. Y la memoria RAM debe ser muy rápida. Entonces, al utilizar un disco mecánico que es muy lento, el sistema pues no dejaba de funcionar, pero funcionaba extremadamente lento. Entonces lo que te recomiendo en cuanto a la memoria RAM es tener la capacidad que necesites, ni tener más ni tener menos. O sea, de nada vale tener para un ordenador para producción musical, tener 64 GB de RAM, pues te aseguro que 32 de ellos
Va a ser muy difícil llegarlos a utilizar. Ya llegar a utilizar 32, o sea, si tienes 32, es bastante complicado. O sea, tendrías que tener una cantidad de BSTI y que sean samples y no síntesis muy grande, bastante grande, de muchísimos canales, como para que puedas llegar a utilizar los 32 GB de RAM. O sea, es bastante complicado. En cuanto a video, sí es que es bastante más fácil llegar a usos altos de memoria RAM. Mi recomendación es siempre iniciar con 8 GB de RAM y no menos, pero el punto óptimo es 16 GB de RAM. Tener 4 GB de RAM en un sistema operativo como Windows 10 de 64 bits se queda bastante corto. Esto funcionaría nada más para ordenadores de ofimática. En el caso de que tu presupuesto sea bastante ajustado, vas a iniciar con 8 GB de RAM y no tienes ningún problema y vas a poder trabajar la mayoría de las cosas. Pero sí que te recomendaría pensar en que en un futuro aumentes a 16 GB de RAM. Ahora, en alguno de los casos, por ejemplo, si lo que haces es mezclar cosas sencillas, por ejemplo, beats con una voz de pocos canales y tal, con 8 GB de RAM, siempre te va a ir muy bien. Otra de las características importantes es que la memoria RAM también puede trabajar como un canal de entrada y salida o como doble canal de entrada y salida de información. Y esto funciona de la siguiente manera. Normalmente los ordenadores, los portátiles, tienen solamente dos conexiones de tarjetas para memoria RAM. Si tienes una única tarjeta, pues va a estar funcionando a un canal esta transmisión de datos. Si tienes dos tarjetas de memoria RAM, vas a estar trabajando en dual channel, o sea, vas a estar trabajando con dos puertas de entrada y salida de información. Y aquí viene un dato bastante importante, porque si tu meta es llegar a los 16 GB de RAM, pero tu presupuesto inicial es un poco ajustado y tienes que comenzar con 8, busca que tu ordenador o la laptop que estés comprando vengan esos 8 GB en un solo slot de la memoria RAM, para que luego simplemente con comprar una tarjeta de 8 GB la coloques en el segundo slot y ya llegas a los 16 sin ningún problema. Pero además, al tener las dos tarjetas y tener los 16 GB de RAM, estarías utilizando el dual channel, que era lo que te decía antes. En el caso de que estés seguro que con 8 GB de RAM vas a trabajar bastante bien, ahí sí que te recomendaría comprar el ordenador de una vez con las dos tarjetas de 4 GB para que siempre estés utilizando el dual channel y el rendimiento de tu ordenador sea bastante alto. La manera de saber si tu ordenador, si esta laptop que estás eligiendo para comprar tiene las dos tarjetas colocadas o está utilizando una única tarjeta, o sea, una única conexión en el puerto de la RAM, lo vemos de la siguiente manera. Aunque siempre te recomiendo llamar al vendedor y preguntarle directamente, ¿ok? Pero en las características, digamos que podemos tener algún indicativo. Pasemos a la pantalla. En este caso tenemos que este modelo en concreto de laptop tiene 8 GB de RAM y está dividido en dos tarjetas, y aquí te lo dice el 2x4. En este caso, como te digo, si vas a trabajar con 8 GB de RAM porque los proyectos son un poco sencillos o estás trabajando solamente mezcla y de pocos canales, o sea, 30 canales, 25 canales, 8 GB de RAM te van a funcionar perfectamente y es preferible tenerlos en dual channel. También te vas a conseguir con especificaciones que te dice 8 GB de RAM, pero no te especifica si es 1x8 o 2x8 o 2x4. Entonces, por eso es que en estos casos siempre es bueno llamar al vendedor y hacer la pregunta directamente. Ahora, pasando a lo de las tarjetas de video, muchos se preguntarán que para qué tener una tarjeta de video si estoy trabajando con audio. Y sí que es bueno tener una tarjeta de video, y es por lo siguiente. Cuando no tenemos una tarjeta de video dedicada a video, como en este caso que dice controlador de gráficos Nvidia GeForce modelo 1050, y fíjense que aquí también dice un 4 GB, en el caso de que sea así, de que sí tenga una tarjeta de video independiente o un chip de video independiente, también va a tener una memoria para el VRAM, porque en este caso no se llamaría memoria RAM, sino se llamaría video RAM. Tendrías 4 GB de memoria para el video independientes de la memoria principal. En el caso de no tener esto, sino que los gráficos vengan integrados, o sea, los maneje el propio procesador, o sea, un chip interno al procesador, pero que está aparte. Este chip de video no tiene memoria y la memoria que utiliza es la memoria RAM. Entonces estarías ocupando este canal de transmisión, o en el caso que tengas el dual channel es igual, porque estarías utilizando la memoria RAM principal para también la memoria de video. Entonces te recomendaría muchísimo que sí que tenga una tarjeta de video aparte y que tenga su propia memoria de video. En este caso hice 4 GB de VRAM, pero realmente hasta con 1 GB de VRAM estaría súper bien. Y bueno, este video simplemente es la continuación del video anterior. Te recomiendo que veas los dos videos y los unas, y con la información que tienen ambos vas a poder elegir una laptop o un ordenador portátil
un poquito mejor, o vas a entender mejor también cómo funcionan todas estas características y cómo te pueden ayudar a elegir si tienes un bajo presupuesto, si tienes un alto presupuesto, o sencillamente si lo que quieres es actualizar lo que ya tienes. Y nada, si te ha sido de ayuda este video, sígueme en Instagram, suscríbete, dale a la campanita, comenta si te ayudó, es muy importante. Y nada, me despido por este video, así que hasta el próximo. Chao.